Amigos hermanos en Cristo, buenos días, noche o tarde. Hoy, jueves 1 de agosto, estamos estudiando la lección número 5, la penúltima lección de esta semana, que tiene como título Una clase diferente de Mesías. Vamos a ver qué dice la lección. Nos manda a leer Marcos 6, 30 al 52. ¿Qué problema enfrentaron Jesús a los discípulos y cómo fue resuelto? Amados, ¿qué les parece si oramos antes de empezar? Bondadoso Dios que está en las alturas de los cielos, gracias te damos por tu amor y tu bondad. En esta mañana, tarde o noche, estamos estudiando tu santa palabra. Dirígenos y protégenos, manda el Espíritu Santo que nos acompañe. En el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermanos, vamos a leer Marcos 6, 30 al 52. A ver qué nos trajo esos versículos. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansa un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos lo vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas y alrededor y compren pan, pues no tiene que comer. Respondiendo él les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos les dijeron: que vayamos y compramos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100, y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces todos, y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 2 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles.
Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos les veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: «Tened ánimo, yo soy, no temas». Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Amigos hermanos en Cristo, tras volver de su mansión, los discípulos van con Jesús a una zona tranquila de la costa oriental del mar de Galilea para descansar, pero una gran multitud de 5,000 hombres llega al lugar antes que ellos. Jesús ve que son como ovejas sin pastor, los instruye durante todo el día. Al atardecer, los discípulos recomiendan despedir a la multitud para que vayan a buscar comida, pero Jesús les dice: alimenten al gentío. El diálogo subsiguiente, Marcos 6, 35 al 38, ilustra el hecho de que los discípulos están pensando en términos humanos acerca de cómo resolver el problema. Pero Jesús la soluciona alimentando milagrosamente a la gran multitud con apenas 5 panes y 2 peces. Las características de esta historia encajan en el concepto popular del Mesías en la época de Jesús. Las expectativas era que el Mesías liberaría a Israel de sus enemigos y traían justicia y paz. La presencia de un gran número de hombres en un ambiente desértico podría tener ciertos visos de revuelta militar. Compara con Juan 6, 14, 15. Hechos 21, 38. Amigos hermanos en Cristo, esta noción se ve reforzada por la referencia a que Jesús vio a esas personas como ovejas sin pastor. Una cita parcial de Números 27, 17, donde Moisés pide a Dios que designe un líder como sucesor suyo para Israel. Esta fraseología acerca de un pastor para el pueblo de Dios aparece por doquier en el Antiguo Testamento, típicamente en referencia a la falta de un líder o rey para Israel. Compara con Primera de Reyes 22, 17, Segunda de Crónicas 18, 16, Ezequiel 34, 5 y 6. No obstante, Jesús no satisfizo sus falsas expectativas, sino que envió a sus discípulos aparte y despidió a la multitud. En lugar de liderar una rebelión contra Roma, ¿qué hizo entonces Jesús? Se retiró a una montaña para orar, no precisamente lo que la multitud esperaba. En lugar de la opinión popular acerca del Mesías como un rey que libera a Israel, Él viene a liberar a las personas de la esclavitud del pecado. Él es en verdad el Señor de la naturaleza, pero no vino a gobernar, sino a dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10, 45. Amigos hermanos en Cristo, escucha con atención. ¿Qué debería decirnos esta historia acerca de por qué es importante una comprensión correcta de la profecía? Si una comprensión errónea de la primera venida de Cristo condujo a varios al desastre, ¿cuánto peor podría ser el caso de muchos hoy si tuviera una comprensión equivocada de la segunda venida?